Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta 10ª charla con sentido. Increíble cómo ha pasado el tiempo desde que empezó la cuarentena. Ya esta es la 10ª oportunidad en la que nos juntamos todos para enriquecernos un poquito más y aprender de cosas de la vida, en especial en el ámbito del desarrollo personal. Así es que es súper grato para mí presentar hoy día a Carlos Bucenius. Antes de eso nos va a hablar Horst, que lo tenemos ahora aquí con este paisaje esplendoroso. Y después de eso ya damos inicio a la charla de Carlos, que como siempre va a hacer la ponencia en primera instancia. Después de eso pueden ir haciendo sus preguntas, comentarios. Recuerden que el chat se va a mantener ahí disponible para ustedes, cosa de que en cualquier minuto que ustedes quieran hacer cualquier tipo de intervención o comentarnos algo o hacer alguna pregunta, la vamos a ir haciendo en la medida que vayamos avanzando, ¿ya? Y en cuanto Carlos termine su ponencia. Así es que bienvenidos a todos y te dejo adelante, Horst. Ok, gracias. Bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Como decía Isabel, esta es la 10ª charla, ha sido un esfuerzo bastante grande de Praxis Consultoría y Espacio Educativo P3000. Y ha sido, digamos, una iniciativa que ha pretendido movilizar un poco, por así decirlo, las neuronas, hacer que durante este periodo tan especial de cuarentena no estemos tan inactivos cerebral o mentalmente, sino que en realidad aprovechemos la adopción para cultivarnos en distintos aspectos. Esta charla de hoy día, que la va a dar Carlos Bucenius, profesor de Educación Física y certificado en Mindfulness por la Universidad de Minnesota, constituye la segunda charla de Mindfulness. La anterior se dio hace 2 o 3 semanas atrás, me parece, y lo interesante de este tema es que el mindfulness es un tema que está, llamémoslo así, de moda, por así decirlo, ¿ya? ¿Y en qué consiste? Básicamente en una conexión profunda con lo que me rodea, en una conexión con la totalidad y en estar absolutamente presente en lo que yo estoy haciendo y en mi entorno. Y eso hace que la vida se enriquezca. Y eso se ha utilizado en una serie de cosas como investigaciones, el ejército de Estados Unidos hasta lo está empleando con los soldados para que estén en estado más lúcido durante alguna batalla en cualquiera de las guerras que tiene, etc. Pero, y esto es lo esencial de esta charla de hoy día, la verdad es que el mindfulness, aunque tiene una raigambre, tiene sus raíces en la, llamémosle la mística oriental, también la tiene en la tradición cristiana. Y a través tanto de las religiones orientales como de la religión cristiana, de ambas vertientes se llega a la verdadera, yo diría, a la verdadera espiritualidad. O sea, para mí la espiritualidad no es solamente rezar, ¿no es cierto?, de una u otra manera, sino en realidad es un fenómeno de conexión. Y cuando uno practica estas técnicas del mindfulness, claro, al principio sirve para relajarse, para estar en el presente, para estar con una mejor salud mental. Pero si uno las profundiza, y eso es lo que vamos a ver hoy día, por eso me interesa a mí tanto esta charla, uno llega a una conexión más importante, más completa, podríamos llamarle con la divinidad. Si tú quieres le llamas con el cosmos, si tú quieres le llamas con Dios, con la divinidad. Pero ese es un poco el objetivo último del mindfulness. Así que los dejo con Carlos, aprovechemos esta charla. Recuerden, como dijo Isabel, que está abierto el chat, por lo tanto pueden ir haciendo preguntas o comentarios, que después de esta charla, que más o menos va a durar 40 minutos, las vamos a ir respondiendo, las va a leer Isabel y las va respondiendo Carlos. Adelante, Carlos, bienvenido. Gracias. Hola, ya nos conocemos porque estuvimos en la charla 1 de Mindfulness, que como decía Horst, toma las partes más básicas, las que nos permiten situarnos en un marco de vida con una mejor salud, con parámetros de estabilidad psicológica también mejor, pero naturalmente el mindfulness tiene una dimensión también mucho más profunda y que está arraigada, lo repito un poco lo que dijo Horst, en tradiciones y en escuelas de desarrollo de distintas partes del mundo y de distintas culturas. Me habían sugerido que le pusiera
a esta charla mindfulness en su dimensión espiritual, pero quise eludir la palabra espiritual porque encuentro que es un poco vaga. Hay muchas palabras vagas en nuestro léxico. La palabra espiritual viene de espíritu, que significa soplo en la raíz latina, y que a su vez está conectada con el indoeuropeo, en donde la palabra viene a significar como una cosa como que se supone que es la onomatopeya de el respirar. Pero esto se fue entendiendo en las culturas como lo esencial, porque las culturas que empezaron a filosofar buscaban el inicio, el fundamento de las cosas, y muchos veían en el hálito, por ejemplo, de la respiración, así como en el bombeo del corazón, el principio de algo no tan definido. Y por eso el término espiritual viene de esta connotación de espíritu y de que está algo esencial puesto allí. Pero hoy en día, cuando uno dice espiritual, se relaciona mucho con lo religioso. Y no necesariamente tiene que ver esto con lo religioso, tiene que ver con una conexión conmigo, que me conecte con todas las partes de mí, con otros, ya lo vamos a ver, y con la vida. Si eso se hace a través de un camino religioso, ok, pero también se puede hacer en un camino no religioso. Y entonces la palabra espiritual, que es un poquito confusa, la dejé un poquito de lado, porque creo que esto nos concierne como seres humanos, y no tanto con lo que connota en nuestra cultura la palabra espiritual. Yo no soy un erudito en culturas antiguas, no soy un erudito en los estudios de las escuelas de desarrollo, naturalmente conozco de eso, pero no soy un erudito. Sin embargo, y esto es una de las cosas que me parece maravillosa, tengo mis serias dudas de que lo erudito sea sinónimo de un desarrollo de algo bueno en uno. Tiene su cosa buena lo erudito y es entretenido para el que está en el tema en cuestión. Cualquier tema que sea propio de erudición. Pero hay personajes, por ejemplo, como esta mujer de la India del siglo XX, digamos, ella estaba viva en 1980 todavía, Ananda Mayi, que es una mujer virtualmente iletrada, y en la India es considerada más que una santa, es casi una diosa. ¿Por qué? Porque tenía un contacto interior consigo misma, y un contacto con la vida que la hacía tener esta cualidad, y por lo tanto los demás le tenían, como por decirlo, automáticamente en su presencia sentían un respeto por ella. Y hay relatos de muchos occidentales que incluso trabajaron en escuelas muy serias acá y se fueron allá y la conocieron y quedaron deslumbrados. Es un ejemplo entre muchos. Lo que quiero decir es que lo que importa en el mindfulness es la conexión que vaya teniendo conmigo, no la erudición que yo tenga al respecto. No sirve de nada al final si me leo 3 enciclopedias y no soy capaz, por ejemplo, de hacer una cosa como la que hacíamos el otro día, cuando no se ve ahí porque las manos me quedan fuera de cuadro, pero cuando nos sentíamos las manos, y decía yo, ahora estoy en contacto conmigo. No es mental, no es erudito, obviamente, es un contacto con mi mano. Aquí estoy, presente. Y así como ahora estoy sintiendo mi mano, puedo ir intensificando esta sensación de estar presente. Puedo extenderla a mi respiración. Puedo extenderla a otras partes del cuerpo. No vamos a hacer un ejercicio ahora porque estamos en una charla, no es el objetivo hacer un ejercicio, pero quiero mostrar un poco para dónde va esta cosa de la conexión, y que se aleja de la erudición, que puedo ser un erudito, pero estar en mindfulness igual. No es que esté mal, por Dios. Entonces, el mindfulness, vamos a hacer una mini recapitulación de lo que alcanzamos a ver en la otra charla, tiene que ver, como dije, con los parámetros de salud, que se ha comprobado. El otro día hasta mostré un video donde se hablaba de cómo en ciencia se han hecho demostraciones, varios estudios de Benson y de otros sujetos, en donde se demostraban los claros beneficios del mindfulness. Tristemente, no lo sabía, lo acaba de decir Horst, estas cosas tan buenas se empiezan a usar para fines tan nefastos como la guerra, ¿no? Bueno, la historia está plagada de esto, ¿no? Pero un poco, a mí me provoca desazón. Mira, sigo hablando, pero me provocó un shock lo que me dice Horst cuando cuenta esto de los...
Y lo mismo han hecho con la telepatía y con un montón de cosas, ¿no? Cómo aprovecharla para la guerra, cómo aprovecharla para usar a los demás a mi favor. En el fondo es eso. Bueno, el mindfulness tiene que ver, como lo dice la palabra en castellano, con una presencia plena o con una atención plena a lo que estoy viviendo. ¿Ya? En primer lugar, como decía, me conecto conmigo, y cuando me conecto conmigo empieza a aparecer un mundo que yo no sabía que existía. Esto puede parecer un cuento de películas, pero no lo es. Si yo me hago un esfuerzo de conexión y me conecto cabalmente conmigo, rápidamente, digamos, depende del nivel de conexión, puedo empezar a notar que mi entorno empieza a cambiar. Hay gente que rápidamente comienza, por ejemplo, a ver un aura, una cosa como luz, que no es muy definible. Aquí es donde las palabras habituales nos empiezan a quedar cortas. Y no sabes qué es, te empiezan a aparecer otras cosas. De repente estás viendo un prado que no está tupido, y estás en una conexión profunda con tu respiración, con tus manos, y de repente toda la diagramación del pasto cambia. Esto es súper importante porque nosotros, en un estado normal, vivimos en la mente, normal desde el punto de vista estadístico, no desde el punto de vista de la sanidad. Vivimos en la mente. Todo lo que nosotros vemos está mediatizado por nuestros juicios. Las cosas están definidas. Una planta es una planta, el pasto el pasto, y yo soy yo. Y cuando digo yo soy yo, es la imagen que tengo de mí. Más que dudosamente sea lo que podríamos llamar yo en rigor. Pero también tengo una imagen de mí. Cuando me empiezo a conectar conmigo, empiezo a alejarme de los juicios de la mente y empiezo a conectarme conmigo y empieza a aparecer un mundo diferente, un mí mismo diferente, y ya vamos a ir más adelante con esto, un otro diferente, y eso es muy importante. Lo único que voy a recapitular para terminar del otro día, esta es semi-recapitulación, porque igual estamos yendo a otras cosas, pero lo que me pareció importante, y lo voy a repetir más brevemente que el otro día, cuando hablé del reloj de vivencias. Lo que pasa que es tan importante para mí esto porque no nos damos cuenta, pero al vivir nosotros siempre en la mente, siempre pensando las cosas de hecho, cuando decía que voy a la esquina y lo que fui, el rato que fui a la esquina a comprar, ¿cuánto de ese rato estuve presente? No me acuerdo de nada cuando vuelvo. Es porque mi mente andaba por ahí por todos lados, menos aquí. No vi los árboles, no vi los pájaros que había, no vi nada. Mindfulness te lleva para el otro lado, te lleva a una conexión. Entonces yo hablé de un concepto que lo llamé reloj de vivencias. El reloj de vivencias, decía yo que así como existe el reloj que nos cuenta el tiempo en minutos, nosotros podríamos tener, y lo tenemos de alguna manera interiormente, un reloj de vivencias, o sea que en el lapso de un X tiempo lo podamos vivir, lo podamos medir por las vivencias que tenemos, o sea, cuántas cosas viví conscientemente. Eso es una vivencia, o sea, yo puedo tomarme un café y no me di ni cuenta que me lo tomé. Oh, ya se me acabó el café, no me di cuenta. Eso no es una vivencia. El café se tomó, en mí se tomó un café, hubo un proceso automático, pero no hubo una vivencia. La vivencia tiene de suyo que me hago presente, que me hago consciente de lo que estoy haciendo. Entonces el niño, por ejemplo, cuando vive, ¿cuánta cantidad de vivencias tiene en lo que nosotros llamamos una hora? Tiene una infinidad de vivencias el niño. Y lamentablemente esto se va perdiendo porque se va contaminando del mundo adulto, que deja de tener vivencia gradualmente y empieza a vivir en la definición del mundo, que deja de ser vivencial. Entonces, ¿qué pasa para redondear ese punto? Llega la Pascua. ¿Y qué dice el adulto? ¿Cómo? ¿La Pascua otra vez? Pero si fue recién. O lo mismo con el mes, otra vez. ¿Cómo? Ya pasó un mes de nuevo. Pero al niño eso no le pasa. Para el niño, y probablemente mientras más niño, más fuerte es la sensación de que entre una Navidad y otra Navidad hay una cantidad enorme de espacio y de tiempo. Tremenda. Bueno, lo que quiero decir es que vale la pena acercarnos a nuestras vivencias. Y eso tiene que ver con conectarnos con nosotros, con sentir lo que nos está pasando, con vivenciarnos. Eso es lo que quiero decir como súper importante. Entonces empiezan a aparecer cosas. Recién dije que visualmente había algunos aspectos, pero cuando me conecto conmigo,
puedo constatar que no solo está la mente en mí funcionando, empiezo a ver que hay algo que en nuestro mundo habitual aparece de tanto en tanto, cuando hay algo tan importante que me emociona. Y digo, ¡uy, me emocionó! La verdad es que si nosotros viviéramos conectados, viviríamos emocionados, profundamente emocionados. Todo es capaz de emocionarnos, pero nosotros estamos desconectados de nuestras emociones. Cuando nos vamos conectando con nuestro cuerpo, también aparecen sensaciones corporales que pueden ser tremendamente agradables. Cuando uno está conectado, incluso el frío en la cordillera es agradable. Te toca la cara y no es desagradable. No lo defino, lo siento. Y así con el caminar. ¿Quién de nosotros camina sintiendo sus pies? Y yo supongo que el gato, ¿ustedes han visto caminar un gato es extraordinario? Los gatos es como que tú tienes la sensación de que saben dónde está cada pata. Cada cosa que hace el gato está ahí. Así. Él está mucho más presente que el humano normal, digamos. El gato sabe, nosotros caminamos nomás, vamos para allá. Esto es el mindfulness, me voy conectando y van apareciendo partes de mí que son tremendamente importantes. Por eso, este filósofo, por ejemplo, Blaise Pascal, que tuvo mucho contacto con lo místico y con lo interior, más allá de sus teologías y sus pensamientos filosóficos o matemáticos, porque también era un gran matemático, él decía, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Eso me parece a mí tremendamente importante porque define mucho el mundo que empieza a aparecer y que yo puedo contactar a través de un mindfulness bien hecho. Cuando descubro que la mente tiene una forma de ver el mundo, pero que el corazón tiene sus razones que la razón no conoce. Es la emoción que está presente, el cuerpo que está presente, me conecto conmigo. Entonces, nosotros, ¿qué buscamos en la vida? Y aquí nos vamos metiendo ya en el tema de hasta dónde podríamos llegar en el mindfulness. Nosotros lo que buscamos en general en la vida es la tranquilidad. Y es como un anhelo, hoy en día en nuestra cultura, pero tan grande, el anhelo de estar tranquilo en todo sentido. Ahora esto ha sido un cachetazo, todo esto, ¿no? Sacarte todo completamente de los hábitos, todo este periodo me refiero. Entonces la vida te empuja de repente, cuando te ves demasiado tranquilo, te viene un terremoto, y el terremoto te hace despertar. Ahí estás vivo, en ese minuto estás plenamente vivo. Ahí no hay una imagen de ti mismo, ahí no hay nada, ahí está lo que está pasando, nada más. Supongo que a una mujer que está pariendo le pasa lo mismo. Un momento de sexo bueno también es lo mismo. Claro que a veces estoy en la imagen, lo estaré haciendo bien, Dios me libre. Ya estamos otra vez en nuestra mente y no en nuestra vivencia. Me comprende. Entonces, una de las cosas más rechazadas en nuestro mundo, y que incluso, curioso, casi paradójico lo que voy a decir ahora, una de las promociones más altas que se le hace al mindfulness es que disminuye el estrés. Pero si el estrés es maravilloso, ¿qué es lo que me están hablando, por Dios? No solo es maravilloso, es necesario el estrés. ¿Ustedes creen que algún jugador de fútbol, sea de una pichanga de barrio, o sea en una Copa del Mundo, va a querer perderse el estrés que significa una final? De hecho, se enojan con el entrenador. Un jugador queda profundamente amargado si los últimos 20 minutos lo sacan de la cancha. Lo único que quiere es vivir ese estrés. Y es tanto lo que nosotros realmente necesitamos del estrés que como no lo vivimos tenemos que ir a ver a James Bond, a Terminator, al cine. Ahí tenemos algo de estrés, un poquito. O El Conjuro, o nos asustamos, porque ahí nos sentimos más vivos. Porque en nuestra vida no podemos, tenemos que tirarnos de un parapente, o tenemos que tirarnos, que está fantástico. Un Benji, entonces nos sentimos vivos. Pero si yo caminara conectado conmigo, yo no necesito eso. Y el estrés te mueve muchas cosas dentro. El estrés es bueno. El problema en nuestra cultura, y que esto sí está tratado en el mindfulness, es que nos quedamos mentalmente con las preocupaciones que nos causaron el estrés. Por ejemplo,
Un gato de pronto, que lo podemos ver este espectáculo ver en la calle, que de repente es embestido por un perro, se siente amenazado y entra en un estrés profundo el gato. Se encorva, ¿no es cierto? Y el perro también, están los dos en un estrés profundo que les aporta un cambio bioquímico gigantesco en el organismo. Pero el gato finalmente, supongamos, huye, y el estrés que vivió en ese minuto pasó. Pero en nosotros, como vivimos en la mente, las cosas que han causado estrés ya no son del momento, siguen. Por ejemplo, podrían echarme de la pega. Estoy estresado porque podrían echarme de la pega. O podría suceder que me cambien de cubículo y tenga que trabajar con una persona que no soporto. Y estoy estresado. Y hay 1000 cosas que nos causan estrés, súper entre comillas, en la vida, y que nosotros lo eludimos y que nos causan aflicción, y nos aumentan la presión arterial, y nos causan un montón. Después vienen las diabetes, etc. Pero en realidad el estrés no es malo. El estrés literalmente es bueno. Lo mismo las crisis. ¿Qué hacemos en nuestra vida con las crisis, con los momentos difíciles, con los momentos de desolación, con los momentos en que sentimos pena, cuando sentimos el abandono, por ejemplo, del ser del que estamos enamorados? No lo vivimos, po. Y esas son crisis fuertes. De repente nosotros perdemos todo el sentido de la vida. ¿Y cuál era el sentido? Pero si hace 2 meses tenía clarito y ahora no sé por qué vivo. ¿Qué es lo que me hace vivir? No tiene sentido, nada. Bueno, me abro de esa crisis. Si la crisis tiene un sentido, la crisis tiene el sentido de que me hace pasar a una siguiente etapa. Pero si no la vivo la crisis, ¿cómo paso a la otra etapa? ¿Cómo crezco? Esto yo creo que viene de un equívoco que es gigantesco, que nosotros creemos que en nuestra cultura tenemos que crecer de acuerdo a lo físico. Y cuando ya tenemos 15 años más o menos, como que hasta ahí se creció. Y el resto de los 15 a los 80, a lo que se vive es un poco relleno ya. Ya a los 15 sé lo que es el mundo, a los 15 sé quién soy, mira. A los 15 ya sé las cosas, más o menos. A veces a los 17 un poco más todavía, pero de ahí para adelante es muy poco lo que se crece. Las crisis son las que nos tienen que hacer crecer. Y hoy en día hay una tendencia gigantesca en toda la psiquiatría especialmente de no pasar las crisis. Y la gente tiene tan asumido esto que va al psiquiatra porque le da una pastilla, porque quiere sentirse mejor. Y cuando a mí me pasa conversar con alguien, o cuando estoy en mis propias crisis, que son muy sufridas, las crisis son duras, y por eso son crisis, y me quedo con esa crisis, o me toca conversar con alguien, estoy viendo de pronto para dónde está llevándote esa crisis, pero la eludimos, entonces otra vez nos alejamos del contacto con nosotros. Si yo estoy con una pena, si yo estoy con un sinsentido, si yo estoy con cosas que están en la base de la vida, mientras no llega a una conexión completa, a través, por ejemplo, de lo que estamos hablando, del mindfulness, y conecte con un sentido profundo de la vida, en el fondo estoy viviendo sobre una desolación, que no la quiero ver, es lo último que quiero ver, pero ahí está, como un fantasma amenazando en las sombras. Y cuando me empiezo a conectar, y aquí viene el siguiente capítulo de hoy día, cuando me empiezo a conectarme también con aquellos fantasmas que me las he arreglado para dejarlos en la oscuridad o debajo de la alfombra. Pero si yo me conecto conmigo, empiezan a aparecer estos fantasmas. Y esto es una de las causales más fuertes para que una persona que empieza a hacer meditación a través del yoga, a través de cualquier disciplina, o mindfulness, o a tratar de estar presente el día, de pronto dice, hoy no sé por qué, pero no puedo, no quiero, me da lata, y no, algo hay pues, algo hay que nos empieza a amenazar, que son los fantasmas que están en las sombras. Como digo, el mismo sinsentido está en las sombras. ¿Por qué vivo? ¿Cuál es mi misión acá? Puedo tener claridad sobre esa misión si estoy solo en mi pensamiento, que es fantástico para arreglar las cosas prácticas, pero para encontrar el sentido de la vida es una parte. Hay otros fantasmas dentro, hay otros fantasmas mucho más grandes, digamos. La exigencia con que voy avanzando para que los demás puedan mirarme, cómo voy exigiendo a los otros, cómo de pronto si estoy en una conexión más profunda del mindfulness, me doy cuenta que en mi cabeza, o en lo que llamo yo,
o lo que es el yo, como quieran, da igual, me están entendiendo, creo que me estoy dando a entender en ese punto, constato que hay un profundo egoísmo, que todo lo que digo tiene una intención de cosechar de vuelta algo. Cuando doy, no estoy dando, estoy en el fondo, aunque suene feo, mira, invirtiendo, porque así voy a recibir de vuelta algo, una sonrisa que sea. Y no digo que esté mal, no digo que esté mal, no estoy condenando nada, estoy describiendo algo. Y estoy abriendo una posibilidad a que al ver esto en mí, algo puede empezar a cambiar. Pero son los fantasmas que empiezan a aparecer cuando me conecto conmigo, y si no pasamos por esta dificultad, más que difícilmente vamos a llegar a la conexión más plena y a todas las cosas extraordinarias que vienen asociadas a una conexión más plena. Pero tenemos que pasar por aquí. Aquí hay muchas analogías en distintas culturas, en distintas tradiciones, mitos. Por ejemplo, en el mito del Éxodo, ¿no? En el mito del Éxodo, en la Biblia, tienen que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. En los griegos, Hércules, ¿quién es el de los 12 trabajos? Tiene que matar al dragón. Y son 12 pruebas. O sea, no es que son 12 pruebas que tiene que hacer. Y la última entiendo que es matar o al monstruo 9 cabezas, en otra variante. O sea, en muchas culturas está el concepto de que hay algo que va a aparecer como un fantasma y que hay que conocerlo. Yo no digo ni siquiera matarlo, digo conocerlo. Cuando tú lo miras a los ojos, es como cuando con un fantasma tú enciendes la luz. Estás muerto de miedo en la pieza, ¿y qué haces? Y si estás con un niño, enciendes la luz, y el fantasma se va, digámoslo así. Pero verse a sí mismo en la desnudez es mucho más difícil que ver un fantasma en la noche. Y más doloroso también. Esto lo digo porque lo que estoy hablando es a través de mi camino. Yo no estoy hablando básicamente de los libros, estoy hablando básicamente de lo que a mí me ha tocado vivir. Y que he visto que en los demás también es lo mismo, ¿eh? Por cierto, si no tampoco lo hablaría. Entonces hay una galería de fantasmas esperándonos a nosotros. Entonces voy a dar un ejemplo, a contar una pequeña historia. La otra vez tuve la posibilidad de hacer un pequeño viaje de una mujer que venía del hospital hasta su casa. Y la mujer me decía, estaba como todavía así un poco volteada, me decía, hoy vengo del hospital, me decía, porque tenía unos ataques de pánico, pero increíbles, me decía, tenía un ataque de pánico, unas palpitaciones, me decía, del corazón, y que me voy a morir, y un ataque de miedo, y que me voy a morir, decía, y yo la escuchaba, y me decía, y bueno, ¿y qué han hecho? Bueno, me dieron unas pastillas para que, pero he seguido con el problema, y ahora volví, ahora he estado un poquito más tranquila, mi familia me apoya, y yo me quedaba pensando, y de pronto le digo, bueno, pero habría una forma completamente diferente, a lo mejor le digo yo, de abordar este tema, muy diferente, que a lo mejor no tiene que ver con la vía que ha estado siguiendo, pero si usted se le acabara el miedo a la muerte, el problema estaría solucionado, pues. Ah, no, me dice, si yo no le tengo miedo a la muerte. y me lo dijo 100% en serio, si no estaba bromeando. Y ahí te topas ya con una piedra que no sé si vale la pena pasar, digamos, o sea, pero lo estoy poniendo como ejemplo para ver el grado de desconexión en el que vivimos. O sea, ¿cómo puedo estar viviendo ataques de pánico porque temo morirme y en mi intelecto llegar a la conclusión de que yo no le temo a la muerte? Estas contradicciones que llevamos dentro nos las permitimos por lo poco integrados que vivimos. Las emociones andan galopando por un lado, el pensamiento por otro, el cuerpo también por otro. A veces lloro, no sé por qué lloro, no tengo idea. O a veces se me paran los pelos de punta, a veces sé por qué, otras veces uno no sabe, porque no vivimos integrados. El mindfulness intenta conectarnos con nosotros para que vivamos crecientemente integrados. Eso es un punto básico del mindfulness. Y voy a contar una historia más, y esta es mía, para que no pensemos que cuando hablo de esta mujer lo hablo despectivamente, nada. Voy a hablar una historia mía para que veamos que si puedo conocer el tema de esa mujer o entenderlo de cierta manera es porque lo he visto en mí,
cuando he visto algo en mí, esto lo voy a repetir un ratito más, cuando he visto algo en mí, puedo empezar a verlo de verdad en otro. Entonces hubo un momento en que yo estaba muy imbuido de mi trabajo interior, estoy hablando 25 años atrás, probablemente 30, no sé, y estaba en el cine viendo una película, y ofrecieron, era una película especial, digamos, que era para que el público estuviera, y después opinaba el público, y tenían un micrófono y dijeron quién podía opinar, y yo por mi parte no tenía ninguna gana, no me había gustado la película, nada, pero dije voy a ponerme a prueba, porque desde el discurso mío, oficial de mí mismo, siempre me reía un poco de la gente que se ponía nerviosa por hablar en público. Yo decía, ¿y por qué tiene tanto pánico la gente si hablar en público, incluso rico, te están mirando? Y dije, no, son leceras. Pero ese día algo, alguna lucecita mágica me dijo dentro de mí, hazlo, hazlo, probemos, a ver qué pasa. Y levanté la mano y pedí el micrófono. Y mientras la persona traía el micrófono, empecé a notar que el corazón se me aceleraba. Empecé a notar que se me agitaba la respiración. Y era matemático, cada vez más cerca del micrófono, después empecé a notar cierta sudoración en las manos. Y cuando tomo el micrófono, hablo, no sé si hablé coherentemente o no, pero estaba muy nervioso, claramente sentía las palpitaciones, y claramente sentía mi respiración entrecortada. Entonces, en un solo segundo, gracias a que hice una acción y no me quedé en los pensamientos, toda una definición de mí respecto de ese punto se vino abajo, pero ¡pum! Así, de un paraguaso se vino. Se acabó. Sí le temo hablar en público. Pero desde mi mente podía darme el lujo de decirme a mí mismo que no, que esas eran leceras que les pasaban a los demás. Vivimos muy así, muy desconectados. Entonces, el tema es que cuando yo estoy haciendo mindfulness, algo en mí se regula. Cuando estoy preparado ya para conectarme más, empieza a producirse el fenómeno de que ya no le empiezo a temer a estos fantasmas y empiezan a aparecer otras cosas. Y empieza a pasar este último punto vital que me parece a mí dentro de la relación con uno mismo y con otros, que es que empiezo a comprenderme. Así como decía hace un rato atrás que puedo empezar a ver mi egoísmo, que puedo empezar a ver mi propia genuina preocupación por otro, y que puedo empezar a ver mis miedos, mis temores subyacentes, un montón de cosas que me empiezan a aparecer. Entonces, cuando he visto claramente esto, por decirlo de alguna manera, cuando me he visto frente a mis propios ojos, entonces sucede un fenómeno, que cuando otro tiene algo que yo antes criticaba, ahora me entra en un espacio de comprensión. Es como si en el ejemplo que les pongo de mí, viera a alguien que tiene miedo de hablar en público. ¿Me va a surgir una crítica? ¿Cómo me va a surgir una crítica del que tiene miedo a hablar en público cuando es algo que ya he visto en mí? O sea, lo que me surge es comprensión, incluso más. Puedo llegar a comprender más de lo que la misma persona comprende, porque me tocó vivirlo conscientemente. Entonces empieza a pasar un fenómeno extraordinario, que el otro, llamémoslo con el otro con mayúscula, empieza a aparecer en mí de otra manera. Empiezo a tener una comprensión hacia este otro. Ya no es una crítica, ya no es un juicio. Entonces surge naturalmente acoger a ese otro. Hay una cosa que se dice mucho en el mindfulness y que parece un cuentito, dice, por ejemplo, te aumenta la tranquilidad, te aumenta un montón de cosas, y entre otras cosas que citan, dice, y te aumenta la compasión. Entonces, ¿qué es eso de que te aumente la compasión y por qué? ¿Y es bueno acaso que aumente? ¿Y qué es la compasión? A veces se confunde con la lástima. Voy a hacer ese mini paréntesis porque sé que es muy confundido en nuestra cultura el tener lástima con el tener compasión. Cuando yo tengo lástima por alguien, es un artilugio desde mi yo, desde mi ego, desde mi personalidad, que mira al otro un poco para abajo y dice, pobre, míralo, y siento lástima por ti. Eso es un mecanismo del yo que es muy parecido al orgullo, en el que yo me sitúo por encima del otro y siempre es comparativo. La compasión no tiene nada que ver. En la compasión yo veo el dolor de otro. Veo la desolación de otro y me conmuevo profundamente.
y entra en un marco de comprensión. Entonces, en ese marco de comprensión hacia el otro, surge inmediatamente un acto cariñoso hacia ese otro. Es decir, que no puede no surgir. Si yo he comprendido mi dolor y sé lo que significa estar en la desolación más profunda, cuando viene alguien al lado mío y me quiere hablar de su desolación más profunda, yo no puedo no comprenderlo. Y en ese no poder no comprenderlo, inmediatamente se abre un espacio amoroso. Siento algo por esa persona. Me es relevante esa persona. Si yo estoy metido en mis cosas que ni conozco porque las he definido previamente, no voy a ver a esa persona. Y me puede hablar la cosa más tremenda y no voy a estar capacitado para escucharla. Cuando he penetrado en mí, por eso es importante el mindfulness, que tiene que ver con contactarme y penetrar en mí. Cuando he penetrado en mí, entonces empieza a aparecer el fenómeno de la comprensión al otro. Y esa comprensión va asociada siempre a una tríada, que es una tríada fantástica, que es comprensión, amor y compasión. Virtualmente no pueden estar desunidas, de pronto está el énfasis en una de las tres, pero cuando yo tengo comprensión de alguien, inmediatamente se abre el espacio para el amor hacia alguien, a ese alguien, inmediatamente está puesta ahí la compasión. Por eso alguien me decía una vez, si el dolor estaba asociado al amar, yo no sé si cósmicamente no conozco otros planetas, pero en nuestro mundo, si yo amo a alguien y yo veo que ese alguien está en el dolor, lo sepa o no, pero yo lo veo, yo voy a sufrir por él. No pensemos en un otro, que en nuestra cultura es algo tan lejano, en un hijo que está sufriendo y que le están haciendo algo en el hospital y está sufriendo y mi desesperación me consume porque veo que el pobrecito está con dolor y está gritando porque sufre. Entonces uno quisiera tomar ese dolor y liberarlo a él de ese dolor. ¿Por qué? Porque ama a ese chiquitito. Estos son fenómenos que no están restringidos a los hijos, que cuando empieza el contacto conmigo y empieza la comprensión hacia el otro, esto se abre y empieza a funcionar así. No hay vuelta que darle. Y entonces viene lo que yo he llamado la vivencia de amar, que puede ser tremenda, tremendamente fuerte. Yo dije que no iba a hablar de los libros, sino de la experiencia propia, de las vivencias. Creo que es la única fuente confiable de la que puedo hablar. A mí me tocó vivir esto una vez. Estaba trabajando en el canal, me acuerdo, y me tocó, no en el canal, fue en mi casa, y fue una vivencia de una comprensión y un amor hacia todas las gentes con las que en ese minuto me rodeaban en mi vida. Era como que veía a cada uno y yo no podía dejar de llorar. Y no podía, y comprendía el mundo de cada uno. Y me parecía tan estúpido alegar porque este tenía tal vicio, o este otro tenía tal conducta inapropiada, era tan estúpido todo eso. Y me daba cuenta de algo que nunca he podido transmitir porque es imposible, y he renunciado, pero tengo que decirlo igual, que son momentos en que tú te das cuenta que es imposible no amar, que solo es posible no amar porque estamos desconectados de nosotros y de la vida, y del otro, por cierto. Pero que si tú te limpias, esto aparece solo. No hay que hacer nada, está siempre ahí. Y entonces puedes mirar a tu alrededor y ver que el amor lo está cubriendo todo. No lo puedes definir, yo no sabría definir el amor, pero lo estás viendo, lo estás vivenciando. Y entonces tú puedes pensar que sí, que cuando un místico dice que el árbol le habla, why not? ¿Por qué no? Y hay místicos que en alguna escuela de crecimiento, por ejemplo, están los gnósticos, que han sido muy conocidos hoy en día, han sido como desenterrados en sus escuelas gnósticas, porque fueron muy perseguidos en su tiempo por los dogmatismos de la teología, que es racional. Están otras escuelas como el budismo. Hay un montón de escuelas, hay otras que no son religiosas, pero que también han tenido mucha importancia. Hay una que es la tradición, que esta es cristiana en este caso, que es la oración de Jesús, que son unos monjes que repiten, y que es lo mismo que en mindfulness, ojo, se llega a lo mismo, a una conexión profunda consigo mismo, pero son técnicas
que en cada lugar han ido adquiriendo su forma particular, van repitiendo. Por ejemplo, le dicen al discípulo que durante 50 respiraciones en el día elabore la oración: Señor Jesús, ten piedad de mí. Señor Jesús, ten piedad de mí. Podría ser otro mantra, en la India se usan otros mantras, este es un mantra en el fondo. Y se le dan 50, pero después se le dan 100, después 500. Finalmente, la persona que está entrenada en esto, y no son monjes, son gente de la vida también, por eso está ese libro maravilloso que tenía Horst, que es El peregrino ruso, bueno, donde sale el ejemplo de otras personas que no eran necesariamente monjes, pero que practicaban la oración de Jesús, y llega un momento en que cuentan ellos que caminando, la tierra les habla, Dios les habla, o la vida les habla, porque tiene un lenguaje que no es de las palabras, pero que te llega cuando tú no estás en las palabras. Y pueden estar haciendo su oración de Jesús, y al mismo tiempo, mientras la estoy haciendo, no me pierdo, y puedo hablar con la gente, y puedo vivir, y puedo ir a comprar, y mientras tanto estoy haciendo la oración interna. Ahora, en el mindfulness no vamos a hablar de una oración, que también puede ser, o de un mantra, pero podemos hablar de estar conectado con mi respiración. ¿Puedo ir a comprar conectado con mi respiración? ¿Puedo hacer el aseo de la casa conectado en la sensación de mis pies, de mis manos? Esto es mindfulness para la vida, no es ya el mindfulness que se usa, que me ha tocado hacer, por cierto, y que está muy bien, en una empresa que hace un ejercicio de meditación, de relajación. Esto es lo que estoy hablando, es el mindfulness para la vida. Así como este monje que al final termina en 15.000 respiraciones, que más o menos son las que uno haría al día, en todas haciendo una meditación, o sea, un mantra, podemos terminar en nuestra respiración. Una cantidad de tiempo enorme, y los frutos, que no los puedo diagramar, porque me son dados. La sensación cuando te llega algo así es tan fuerte de que no es tuyo. No es tuyo. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Es como ir a pescar. Tú tiraste la red. Nunca sabes cuándo se va a pescar. Pero el día menos pensado se recoge y lo recibes con agradecimiento profundo. Pero no es un mérito tuyo. No se vive así. No es eso. Hay que vivirlo. No es eso. Entonces, yo creo que son las etapas a las que uno va llegando. Después esta vivencia de amar que la tienes un día y que es excepcional y que te cambia como ninguna otra cosa la vida, después empieza a darse un poco más seguido. Y después de nuevo. Y después otra vez. Y al final empiezas a vivir un poco así. Y de repente te desconectas de eso por alguna razón y te diste cuenta que era una vida pobre. ¿Qué pasaba? Esta semana pasó alguien caminando por el lado mío y no me fue significativo. Me daba lo mismo. Y dices, no puede ser, ya te habías acostumbrado a otra cosa. Pero eso tiene que ver con un contacto. Eso no es mérito tuyo, eso te es dado. No puedo decirlo de otra manera. ¿Quién lo da ni cómo en la vida, en la naturaleza? Si quieres, llámalo Dios. No importa las definiciones, pero te es dado. Está en ti esa posibilidad. Y tú puedes abrir el camino para que esto florezca. Eso es lo que digo. Y eso es el contacto. Y quiero finalmente decir una cosa, que también hay que tener en cuenta nuestros límites. Y creo que esto es importante. O sea, nosotros somos humanos y tenemos que conocer nuestros límites. Por ejemplo, no me puedo imaginar a mí mismo arriba de la cruz, crucificado, diciendo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Ojalá, digamos, pero porque sería un acto de comprensión. De hecho lo es. De hecho no saben lo que hacen, digamos. De hecho, imagínate cuando condenan a Galileo. Después de 400 años tiene que venir el Papa a pedir perdón. Hay otros tantos a los que deberían pedirle perdón. A Giordano Bruno, que se fue a la hoguera, y un montón más. Una hilera de personas. Pero entonces hay que tener ojo, porque uno tiene muchos límites. Yo tengo muchos límites. Y hay que respetarlos también. Y yo no puedo dármelas permítanme la expresión chilena, dármelas de chorito, no, hay que respetar. Hay que respetar. Y yo puedo que esté en una relación con alguien en que incluso sabiendo y comprendiendo a esa persona, algo en mí
me haga ruido y no pueda estar en esa relación. O de pronto no soy capaz de sostener, por ejemplo, una relación con una persona, por ejemplo, supongamos con una mujer de la que estoy enamorado, y de repente no se puede. ¿Por qué? Porque hay cosas que... Y tengo que reconocer mi límite. Siempre tenemos que reconocer nuestros límites. Eso es una parte a mí que me parece tremendamente importante, saber que somos limitados. Y por eso digo muchas veces que el concepto de humildad yo lo desecho. Para mí no existe la humildad. La humildad realmente es un invento, quizás del ego, para decir yo soy humilde, con lo que me cuelgo una cualidad más. Soy humilde. Mira, soy extraordinario, pero soy humilde. Entonces es un chiste, pero lo que yo creo que uno cuando está en una conexión profunda, y aquí sí que ya voy terminando, uno se da cuenta de algo que a lo mejor, incluso aquí mismo al decirlo, puede no ser del gusto de muchos, pero el constatar que uno no es nada. Pero nada. Es decir, que a fin de cuentas, entonces están pensando, no, pero igual sí, pero ya, a veces sí, pero no. Mira, yo creo que la constatación de no ser nada debe ser una de las cosas más fuertes y más liberadoras de la vida, de las más extraordinarias que pueda haber. Cuando llegas a eso, tú puedes entablar otra relación con la vida, otra relación con el cosmos, otra relación con los demás, pero sabes que no eres nada y que lo que eres no es tuyo. Yo llegué a decir una paradoja que decía que uno, cuando más es cuando no es. Y puede que pasar, a mí me ha pasado, despertar un día sin ser tú, por ejemplo, sin estar loco, sin ninguna cosa, pero no eres tú. Sabes que no eres tú y estás viviéndote a ti como vives a otro. Son cosas muy bonitas y muy liberadoras. Y nuevamente vuelvo a los límites. Podemos haber visto el paraíso, pero volvemos al yo habitual, volvemos al que somos y volvemos a volver al que somos en una cosa que llega a ser pesadillesca, porque quisiera ya estar en la liberación completa, y no digo que no exista, pero hay que saber que somos muy limitados y aceptar nuestra condición humana también, o ese es lo que me ha tocado hacer a mí. Eso es lo que yo querría decir. Voy a ver, tenía un pauteito si me faltara alguna cosa. Bueno, me faltan un montón de cosas, pero eso básicamente. Yo creo que cuando uno constata esto que decía en lo último, de que uno no es nada. Por ejemplo, yo tengo aquí una mesa frente a mí. En esta mesa que yo intelectualmente sé que está llena de moléculas, desde mi vivencia está llena de pedacitos que se unen para hacer una mesa. Yo soy mucho menos que una molécula de esa mesa, digamos, en términos proporcionales respecto del universo. Pero soy mucho menos. Y cuando digo soy nada, soy un set de reacciones. Si me dijeron que era bonito, me sentí feliz y me encanta esa persona. Pero si me dijo algo que no me gustó, lo voy a pelar. Y voy a llegar diciendo, mira, esta persona amarga lo que me dijo. Pero todo eso viene de estas carencias del yo que necesita. Cuando yo me doy cuenta que soy ese amasijo de reacciones y me doy cuenta que al final, ¿qué soy? Puedo acceder a otra cosa. Y yo dejo de ser, y ahí soy de verdad. Ahí empieza el ser a ser. Y eso, en un mindfulness bien llevado, debería ser uno de los puntos finales, o quizás no finales, no, quizás que viene después. Pero ese es un punto clave, donde yo debería llegar a través de una simple conexión diaria, de mantener, por ejemplo, mi respiración, de mantener, como dije al principio, la sensación de mis manos, de mantener la sensación de mi estómago o de mis pies, o de estar presente, o de poder hablar y sentir mi voz, o de poder escuchar y no perderme de mi respiración, pero eso requiere práctica, no es de un día para otro. Todo requiere cierta práctica. Entonces, eso nomás. Creo que cuando lo último que digo, esto se diluye, esta
este yo fronterizo que me demarca a mí mismo, que me define y que define a los demás, cuando esto en algún minuto, en algún instante que sea, se diluye y me doy cuenta de esta suerte de nadidad que soy, entonces puedo ver algo que es fantástico, que esta separación entre nosotros también es una ilusión. También es una ilusión, que no existe. Es como la mente, las emociones, el cuerpo. No puedo transmitirlo, esas son cosas que no puedo, pero me ha tocado vivirlo, no hay ninguna diferencia. No hay mente, cuerpo, es todo uno, pero está ahí. Y ahí ya entramos a eso, que todo es uno, pero desde la vivencia, no desde una definición filosófica. Esto es cuanto puedo decir, creo que incluso ya me excedí en el tiempo, aunque empezamos un poquito más tarde. Sí, estamos más o menos en la hora aquí, con muchas gracias por tu presentación. Tenemos dos preguntitas de Marcia Yáñez y de Caro Garay. Así es que mientras van formulando los demás sus preguntas o comentarios, voy a contestarles a quienes me han estado preguntando respecto de dónde van quedando todas estas charlas que se comparten aquí los días sábados junto a ustedes. Y este es el canal se llama Espacio Educativo P3000. Y si ustedes se fijan y yo sigo bajando, cada una de las charlas que hemos dado han quedado grabadas en este canal, ¿ya? Así que si después las quieren ver, repetir, enviar, compartir, pueden hacerlo a través de Espacio Educativo P3000. Y si se suscriben, después les va a llegar la información de cada video nuevo que se suba, ¿ya? Voy a dejar de compartir eso y les voy a contar que respecto de los cursos de Praxis está disponible a partir de julio. Nos quedamos sin cupos para el de creatividad e innovación desde las neurociencias, así que les comento que los que se quieran inscribir, la verdad es que es un curso realmente fascinante. En el de entrenamiento en habilidades blandas ya comenzamos. Está súper entretenido. Con los alumnos nos reunimos los días martes y jueves, y en el caso del de creatividad, nos vamos a reunir los días miércoles y viernes. Eso a partir de julio. Pero desde ya pueden ir reservando su cupo y comentarles que está también disponible el libro de Horst, que es Una mirada hacia ti. Así que eso les cuento por estos lados. Este fue el resumen de los comerciales. Y bueno, como siempre están disponibles las terapias psicológicas, cursos online dedicados a empresas, a los trabajadores, consultoría, asesoría, clases de alemán, entre otros. Así que cualquier cosita nos pueden encontrar en la página de Praxis Consultores y en la de Espacio Educativo P3000. Dejo de compartir y me voy ahora entonces al chat para ver la pregunta de Marcia Yáñez. Marcia Yáñez dice, hola, consulta. Dado todas las vivencias que pueden ser positivas o negativas del mindfulness, ¿es siempre necesario practicarlo con un guía, con un instructor? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Kiko? Yo creo que es mejor, pero no imprescindible. Que no es imprescindible. Creo una respuesta muy corta, pero creo que lo que puede costar es como la técnica de poder contactarse. Si lo que yo tengo que hacer, como decía por ahí, medio al pasar, ir a lo que yo entendería como un poco es el gato, a estar contactado conmigo, a vivir en un contacto que yo puedo practicar. Si yo me sé contactar con mi respiración, ahora, es posible, por eso la respuesta no es así categórica, en el sentido que sí es posible que si yo no tengo idea de esto, es bueno que tenga una instrucción. Y después de estar en esa instrucción, quizás tenga las herramientas para poder seguir haciéndolo. Lo que más cuesta en esto es la constancia. Esto es lo más difícil, y generalmente cuando se necesita un guía es porque es la única forma en que me obligo a hacerlo, porque de otra manera no lo hago, me pongo a ver porrazo en YouTube o me pongo a hacer otra cosa. Entonces, la constancia para darme un tiempo, por ejemplo, y hacer un ejercicio de conexión conmigo, en mi empresa o en mi casa, eso cuesta un mundo. Yo me digo, voy a tomar un minuto en la mañana y un minuto en la tarde, y no lo hago. Entonces ahí, desde esa perspectiva, yo veo más necesaria la instrucción, aunque insisto, en un inicio, para saber qué es esto del contacto, si no tengo idea, sí es necesario, pues claro, ahí sí. Gracias, Carlos. La Carito Garay nos pregunta, dice, tiendo a atacar y criticar ante un otro que me critica.
Pero luego de tiempo juntos, en que hemos fracasado y sufrido juntas, siento que me vuelvo más compasiva y entiendo las acciones de la otra que me dan ganas de amar. Sin embargo, de nuevo aparecen esas ganas de defenderme y de atacar, o de sentirme atacada. Esto es parte del proceso, ¿cierto? Consejo para acelerar el crecimiento, respirar y contar hasta 10, por ejemplo. ¿O qué otro tips nos puedes dar, Carlos? Sí, yo no sé, el contar hasta 10 famoso, de repente te libera de la explosión del minuto, pero no te va a sacar de lo que te llevó a ese estado de inaguantabilidad de lo que está pasando. Yo creo que el camino está un poco dado en la pregunta, que hay momentos de expansión interna en que yo tengo una visión y una apertura hacia el otro desde la comprensión. Ese minuto en que hay comprensión son los que de alguna manera tengo que encontrar más seguido en mí. Eso es lo que diría yo. El contacto permanente o lo más permanentemente posible conmigo me acerca a esta comprensión. Cuando yo vivo la crítica, como decía hace un rato atrás, vivo en el yo, enjuiciando a todos, y todos son enjuiciables, pero yo me doy el lujo de no serlo, digamos. Yo soy el único que se salva. En ese contexto, los dictadores son fantásticos, son extraordinarios. Los presidentes de un país o cualquiera, porque en ese contexto los podemos colgar todo a ellos. Ellos son los malos de la película. Y yo me libero. O sea, todo lo malo es de él. Y listo. Ahora, no necesitamos un dictador, digamos. Puede ser algún compañero de la clase, o tal profesor, o qué sé yo. Pero me la saco yo. Me hago el leso nomás. Yo no estoy capacitado para verme, no soy capaz de soportarme. Pero cuando puedo verme y me conecto conmigo y empiezo a verme, empiezo a ver que los mecanismos que tengo, vaya, pero si son los mismos que tiene ella. Y entonces se abre un espacio de comprensión y obviamente, como dice ella, hacia el amor. Puede no solo dar ganas de amar, puede que sea inevitable amar cuando veo eso. Y yo me veo, por ejemplo, en la defensa. Veo que estoy respondiendo algo para parecer interesante o para ser meritorio y de repente veo a alguien que está haciendo eso, pero me he visto a mí. Y cambia todo, porque si yo veo eso en otro, digo, mira la persona vanidosa. Pero cuando me descubrí a mí en eso, ¿qué voy a criticar del otro? Me surge cariño hacia ese otro. Mira, está igual que yo. Está tan necesitado como yo. Eso. José Beas nos escribe, como seres animales que somos, ¿podemos realmente liberarnos de los mecanismos defensivos? Lo pone como comentario, pero me parece que es pregunta. Dice, como seres animales que somos, ¿podemos realmente liberarnos de los mecanismos defensivos? Claro, es que los mecanismos defensivos, me retrotrae un poco al comentario que hicimos del estrés. O sea, el estrés para nosotros no solo es bueno, es deseable, incluso es necesario, porque la vida de nosotros necesita estrés. Cuando no tenemos nada de estrés nos enfermamos, nos intoxicamos, no ocupamos la energía que tenemos para la vida, emocional, física, mentalmente incluso. Aquí es un poco parecido, nosotros tenemos mecanismos de defensa como animales y que están muy bien puestos, pero aquellos mecanismos de defensa de nuestro yo son 100% innecesarios. En la normalidad, también quiero decir, o sea, por lo tanto son totalmente prescindibles. Lo que sí no voy a ser tan ciego de decir que por algo existen. Porque si el niño, desde chiquitito, no se está vivenciando aceptado, porque existe, no por los méritos, porque existe, como una guaguita que llegó y no es aceptada porque tenga méritos, sino porque existe. Si yo he tenido la experiencia desde niño de nunca sentirme aceptado por ser, sino por rendir, entonces voy a vivir en la defensa. Tengo que demostrar que valgo, y me queda como un puzzle adentro que es muy difícil de romper, y que tristemente tú miras alrededor y todo el mundo no es más que eso. Somos un mecanismo de defensa. Ese mecanismo de defensa nos sirve en el sentido que nos estorba, pero sirve porque nos ha salvado la vida hasta entonces. ¿Se entiende esta suerte de contradicción que digo? Pero cuando ya veo y lo conozco este mecanismo como un mecanismo que me está estorbando ya, porque puedo conocerlo y verlo de frente,
entonces empieza a caer, y puede caer completamente. No es necesario. Y uno lo puede notar en uno. A mí mismo me pasa, si hay días que ando muy bien, y con un buen nivel de conexión y todo, las cosas molestas, llamémoslo así, o de otros, no te hacen nada. Te entran en un espacio que no pasa nada. Pero si un día estás mal y te levantaste, como dice el dicho, con la pata izquierda, y te dicen algo, y le respondes, porque te estás defendiendo. Entonces también hay que aceptarlo. Estoy en ese punto hoy, o estoy en mi vida en ese punto. Pero también hay que decir, existe otra posibilidad de no vivir en esa defensa, que se me generó cuando chico, que cumplió una función, pero que quizás ya puedo empezar a decirles, basta. Y ese empezar a decirlo es conociéndome. Kiko, yo sé que lo vimos en la primera charla de Mindfulness, pero me gustaría que reiteráramos un poquito algún ejercicio práctico, que también lo comenta por ahí Rodrigo, y nos pregunta cuál es la mejor forma de comenzar a conectarse con uno mismo, a conectarnos con nosotros. ¿Hay algún ejercicio clave o sencillo para iniciar? No sé si brevemente nos pueden mostrar algún ejercicio para que... Mira, no me atrevo a mostrar ahora, porque a mí me toman un rato hacer los ejercicios, me dispongo para hacerlo, pero inevitablemente esto me obliga a decir que yo estamos haciendo, porque somos varias personas, todos los días de la mañana mindfulness, online, obviamente, hoy día todo es online, a las 8 de la mañana, y yo creo que ese es el espacio para la pregunta, porque ahora si me pongo a hacer ejercicios me voy a ir para otro lado. Yo el otro día dije esto de las manos, dije respirar es muy posible. Yo me conecto pero también si no, ahí está la pregunta que me hizo antes, alguien que era respecto a si se necesita un guía, al inicio quizás sí, o sentir los pies, pero son cosas que de verdad nosotros hacemos, y dejo esa invitación abierta. Si alguien quiere conocer algo más de eso, pida mi WhatsApp y se le incluye al grupo de WhatsApp, en donde a las 5 para las 8 llega el link donde se conectan las personas a la sesión de Mindfulness, que es de media hora. Realmente creo que es lo mejor. Si no, Carlos Bucenius Mindfulness como canal de YouTube. Pero eso sería mi respuesta. Decir ahora un ejercicio concreto me parecería un poco irresponsable. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, le vamos a pedir a los que están participando que a través del chat nos dejen su correo electrónico, su teléfono, cosa que los podamos contactar. Y Carlos, si tú quieres también puedes anotar en el chat tu WhatsApp, mientras tanto, no sé si puedes ingresar tú desde ahí al chat y dejas tu número. De todas maneras, para aquellos que han preguntado y que tienen interés en saber de eso, yo creo que igual es bueno comentarles que si hay ejercicios prácticos que si quieren empezar a realizar lo pueden hacer a través de alguna caminata o sintiendo la respiración por lo menos un par de veces al día. Personalmente el ejercicio que yo hago a diario con mi hija consiste en salir a dar una vuelta a la manzana, y en esa vuelta lo que nosotros vamos haciendo, que fue un ejercicio que aprendimos también con Carlos en alguna instancia, es de ir sintiendo cada paso que damos, de ir sintiendo los aromas que hay alrededor, sentir el rayo cuando está pegando fuerte. Entonces, para que los que tengan la intriga o la curiosidad puedan también ellos de repente vivenciar eso en carne propia. Así que se los comento para que lo puedan poner en práctica. Me parece súper, pero cuando tú empezaste con esto también lo hacíamos juntos. Entonces, hay un aprendizaje ahí, ¿te fijas? Hay una forma que es conectarme y cómo, ¿me entiendes? Hay toda una cosa, por eso están relacionadas. Yo estoy de acuerdo que lo que estás diciendo, lo que estás haciendo es fantástico, pero requiere una cierta preparación. Exactamente, por eso contaba mi experiencia personal. A nosotras lo que nos ha servido es eso, y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados y ha sido muy práctico. Así que si alguien se anima a hacerlo, y en honor a la pregunta que nos hacía Rodrigo, les comento que es una forma de poder ponerlo en práctica. Chablita, ya que me lo dices así, por ejemplo, son cosas que cuestan mucho, ¿eh? Uno dice, es tan fácil. Voy a la esquina y voy contando cuántos pasos doy. Si yo cuento los pasos, ya dejo de estar en mi pensamiento que está divagando en cualquier cosa. Estoy contando mis pasos. Eso, pero con cierta disciplina. Entonces lo hago una vez, me digo ya, lo voy a hacer 3 veces al día cuando camine media cuadra. A lo mejor en 6 meses estoy caminando 5 cuadras haciendo lo mismo.
pero enseguida es un poquito complicado porque de repente eso me va a cansar, entro en una monotonía y tengo que cambiar el ejercicio y hacer una cosa un poquito distinta. Y entonces ahora contar mis respiraciones. Bueno, hay una infinidad de técnicas, pero sí estoy de acuerdo, más que de acuerdo en el principio de que si algún intento de conexión hago conmigo, nunca va a ser malo. Jamás. Y siempre va a ser bueno. Ya, no hay más preguntas, solo algunos agradecimientos, saludos. No sé si Horst ya quiera comentar algo más antes de despedirnos. Bueno. Ahí sí está con audio, papi. Sí. Las gracias a Carlos, creo que fue para mí por lo menos muy interesante, muy buena la charla, que nos acerca a cosas que normalmente están ahí, cercanas a nosotros, pero por alguna razón nunca hemos conocido, ¿ya? Hay cierta pereza nuestra para la búsqueda del mundo espiritual. Lo cierto es que en realidad cuando uno se mete en esto, digamos, de la conexión, se va llegando a niveles, como de alguna manera nos presentó Carlos, de conexión diferente. Hay una frase que aparece en la Biblia y dice así la frase: la paz que sobrepasa todo entendimiento. La voy a repetir. La paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, hay momentos en que se llega a una sensación, a un nivel de paz, de conexión con el entorno, que no es simplemente entendible, yo diría, por lo mental, es de vivencia. Entonces, qué importante esto de la conexión y esto de la vivencia, ¿ya? Eso más que nada. Hay harta literatura hoy en día, el otro día mostré un par de libros, pero como este era más profundización en el tema. Recuerden que Eckhart Tolle, por ejemplo, y tiene muchos videos, también lo pueden ver en YouTube, es una guía inicial muy buena. Eckhart Tolle, se escribe Tolle, tiene un montón de videos, ¿ya? Hay otras personas, un tal Krishnamurti, Thich Nhat Hanh, en fin. Pero el que quiera llegar, que profundice, que busque, y va a llegar, y se va recorriendo un camino que es hermoso y es más real. Creo que eso sería lo principal. Esta es la charla número 11, me parece, o 10. Vamos a llegar hasta la 12, porque han sido ya 2 meses y medio de alto esfuerzo, ¿ya? Así que vamos a hacer 1 o 2 más. La próxima charla la vamos a dar sobre las inteligencias múltiples, que es un tema bien interesante, las inteligencias múltiples. Y vamos a ver cómo cada cual, ¿no es cierto?, tiene un nivel de inteligencia en distintas áreas, y no hay solamente una gran inteligencia, sino que hay varias. Creo que eso sería. Las gracias a todos a varias caras conocidas, un saludo, un abrazo virtual, online, y con eso vamos cerrando, y nos veríamos la próxima semana en este mismo canal, el día sábado a las 5 de la tarde. ¿Bien? Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Jorge. Gracias, Carlos, un saludo. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos. Voy a abrir sus micrófonos ya, porque este es el momento de... Gracias a todos, saludos. Sí. Ahora ya todos pueden hablar y saludar. Gracias. Gracias, chao. Cuídense. Amable, muy bueno todo. Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Se puede hablar? ¡Uy, ahora se puede hablar! Aquí el micrófono. Hagamos desorden. Quiero silenciar. Gracias. Gracias, Carlos. Muy bueno todo. Buenas noches. Fernando. Bye. Chaito. Buenas noches, Horst. Buenas noches. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Chao, gracias. Buenas noches. Rodrigo. Chao.